Dios les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. Amén. Muy buenos días tengan todos ustedes. Vamos a abrir, hermanos, por favor, la palabra de Dios ahí en Primera de Timoteo, capítulo 1. Este pasaje que vamos a leer ahí en Primera de Timoteo, vamos a leer del 12 al 18. Solamente lo quiero usar para fundamentar el tema de lo que voy a estar hablando, como el fundamento de lo que voy a estar hablando. Quiero hacer énfasis, hermanos, en la salvación de las almas, la salvación de las personas. Los que ya aquí, que somos salvos, amén, gloria a Dios, ya somos salvos, tenemos que pensar en la salvación de las demás personas. Ese es el propósito, y de acuerdo al pasaje que vamos a estar viendo, la palabra de Dios aquí nos enseña que para eso vino el Señor Jesucristo, para salvar a los pecadores. Y en toda la Escritura, hermanos, especialmente en el Nuevo Testamento, en las epístolas y el Nuevo Testamento, pues el énfasis es la salvación de las almas, la santificación de las personas, también cuidarnos de no ser engañados, de no ser sacados confundidos con otras enseñanzas que no son bíblicas, y la vida eterna. Ahí, hermanos, se concentra toda la Escritura: salvación, santificación, protección de los falsos maestros y la vida eterna, porque no hay nada más importante, hermanos, para nosotros, la vida eterna. Las personas que mueren sin la salvación en Cristo Jesús, pues van al infierno, se van al infierno. Y todos los días mueren personas, muchas personas mueren todos los días, y la gran mayoría se van al infierno sin Cristo. O se van al infierno porque no tienen a Cristo. Entonces, el Señor Jesucristo, hermanos, para eso vino al mundo, para salvar a los pecadores, y dice el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. Y yo creo que, hermanos, pues todos podemos decir, nosotros éramos malos, apartados de Dios. El apóstol Pablo dice que él era un blasfemo, mas sin embargo Dios tuvo misericordia de él. La enseñanza del apóstol Pablo a Timoteo, que era pastor, a Tito, que era pastor, les exhortaba y les enfatizaba que predicaran la palabra. ¿Cuál era el propósito? La salvación, la santificación de las almas, que se apartaran del pecado, protegerlos del engaño de los lobos rapaces, de los falsos maestros. ¿Y por qué? Porque a través de todo esto, hermanos, tenemos la vida eterna en el reino de Dios allá en el cielo. Y ese es el plan del Señor para nosotros. Vamos a leer, hermanos, por favor, comenzando ahí el versículo 12. Dice la palabra de Dios: doy gracias al que me fortaleció. ¿A quién? A Cristo Jesús nuestro Señor. Porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, o sea, perseguidor de la iglesia, e injuriador, o sea, maldiciente, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice o lo hacía por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. O sea, en otras palabras, hermanos, ese fue el principal propósito del Señor Jesucristo, de despojarse de su reino, dejar su trono, humillarse, tomar un cuerpo de carne, venir a sufrir a este planeta para salvarnos, hermanos. Ese es el principal propósito. Y eso es lo que quiero enfatizar, hermano, porque desafortunadamente, hermanos, a veces nos vamos a enseñar cosas que realmente no tienen nada que ver con la salvación, no tienen nada que ver con la santificación. El principal propósito por el cual el Señor Jesucristo vino, y por eso estamos nosotros aquí, hermanos, los que ya hemos sido salvados, y los que no son salvos, pues vienen, algunos vendrán porque el papá los trae o la mamá los trae, pero nosotros venimos porque venimos a buscar al Señor. Venimos, si la persona aún no es salva, pues está buscando, quiere la salvación, quiere salir del pecado, del mundo, ¿verdad? Entonces dice aquí,
que el Señor Jesucristo, dice, una vez más leo el versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él, para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y luego le dice a Timoteo, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Vamos a orar, hermano. Padre, gracias, Señor, por su palabra, gracias por su amor y por su presencia aquí en medio de nosotros, Señor. Padre, aunque no somos dignos, porque como dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que él era un blasfemo, un perseguidor de la iglesia, era un pecador, así éramos nosotros, Señor. Pero por su gracia, por su misericordia, es que nosotros estamos aquí y ahora hemos sido salvos, tenemos el Espíritu Santo y queremos, Señor, no salirnos de su voluntad, no salirnos de esta línea, Señor. Que seamos testigos, testimonio para que otras personas también vengan al conocimiento de la salvación en Cristo Jesús. Padre, ayúdenos a mantenernos fieles, firmes en su palabra, en esa línea, Señor. Sea que lo que prediquemos, lo que enseñemos, sea de acuerdo a su palabra y con el propósito de salvación o de santificación, Señor, para la vida eterna. Por favor, Señor, ayúdenos y ayúdeme, Señor, a mí a poder transmitir, Señor, esto que usted puso en mi corazón y que todos estemos dispuestos, atentos a escuchar y a ponerlo en práctica en nuestra vida, Señor. Que no salgamos de aquí, Señor, iguales, sino que tengamos ese sentir de que vamos a poner en práctica lo que aprendemos. Guárdenos, Señor, de las falsas enseñanzas, guárdenos de las cosas, Señor, que se hablan, tantas cosas que se hablan que son falsas, que no tienen nada que ver ni con la salvación, ni con la santificación, ni con la vida eterna, Señor. Padre, guárdenos y gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Hoy en nuestros días, hermanos, hay tanta confusión, tantas falsas enseñanzas en los creyentes en varias doctrinas. Y todas esas doctrinas para lo único que sirven es para desviarnos del verdadero objetivo del Señor Jesucristo. Desviarnos del verdadero objetivo del Señor Jesucristo, que es la salvación de las almas perdidas. Para eso el Señor Jesucristo nos dejó. Todos los que ya somos salvos, por eso el Señor nos tiene aquí, porque quiere que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. De las tinieblas a su luz admirable. Que seamos de testimonio, que seamos testigos del poder de Dios, hermano. Que Dios nos ayude. Por ejemplo, le voy a poner algunos ejemplos. El arrebato de la iglesia. Hay tres diferentes posturas teológicas. Que la iglesia va a ser arrebatada antes de la gran tribulación. Hay otra postura, que la iglesia va a ser arrebatada a mediados de la gran tribulación. Y hay otra postura, que la iglesia va a ser arrebatada a finales de la gran tribulación. Son tres posturas teológicas. Y a veces, hermanos, hay tanto debate en eso y tanta confusión, que no, que la iglesia es arrebatada al principio de la gran tribulación. O sea, nosotros no vamos a ver la gran tribulación. Otros dicen, no, va a ser a mediados de la gran tribulación. Otros dicen, no, la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Entonces la gente se confunde. Hermanos, si no está claro, para mí está claro que la iglesia va a ser quitada y entonces se manifiesta el anticristo. Pero, si no nos queda tan claro, hermano, ¿qué importa? Lo importante es que las almas se salven. Que tú y yo seamos salvos, estemos en Cristo, porque si estamos en Cristo, donde quiera que estemos, el Señor nos va a guardar, hermanos. Y el propósito, hermanos, de que nosotros estamos en Cristo es que nosotros prediquemos el Evangelio a otras personas.
que todos somos pecadores, o todas las personas que no están en Cristo necesitan la salvación que es en Cristo Jesús. Otra cosa también, que la salvación es solo para un grupo escogido por Dios, solamente para un pequeño grupo. Y hermano, y eso se está enseñando, eso lo están enseñando pastores en las iglesias. O sea que Dios escogió a un grupo de una forma o de una manera arbitraria, que, o sea, que quieras o no quieras, tú vas a ser salvo. Y aquel quiera o no quiera, se va a perder, va al infierno. Y eso, hermanos, se está enseñando de una manera muy camuflajeada, de una manera que la gente se confunde. O sea que el ser humano no tiene absolutamente nada que hacer en la salvación. La decisión es de Dios y punto. O sea que para mí resulta eso absurdo, porque Dios, hermanos, es cierto que Dios nos escogió, dice la palabra de Dios, y de eso estoy bien claro, que el Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Pero nos escogió por su conocimiento anticipado, porque nosotros vemos, hermanos, hoy, nosotros podemos ver solamente el momento, y sabemos lo que pasó en el pasado, y de algunas cosas ya ni nos acordamos. Pero nosotros no conocemos el futuro solamente por lo que la Biblia nos enseña. Pero Dios, hermanos, Él está en la eternidad. Y ve, hermanos, el tiempo de lo que hay aquí en este planeta, desde el principio hasta el fin, Él lo ve todo. Desde antes de la fundación del mundo, Él sabía que un día tú y yo le íbamos a aceptar a Él como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y desde antes de la fundación del mundo, Él sabía quién lo va a rechazar y quién se va a mantener rechazándolo hasta el día de la muerte. ¿Sí me expliqué, hermanos? Entonces Él sabía que tú un día le ibas a decir: Señor, sí, yo creo en ti, yo te acepto como mi Señor y Salvador. De esa manera, hermanos, Él nos eligió y nos protegió en el tiempo que tú anduviste viviendo o yo anduve viviendo una vida perdida, buscando, pues, se puede decir, la muerte, a tener un accidente, morir en alguna borrachera o qué sé yo, en lo que anduviéramos. Pero Dios nos protegió porque Él sabía que un día le ibas a aceptar a Él como tu Señor y como tu Salvador. El diablo trató de matarme, trató de matarte, pero Dios te protegió porque Él sabía que un día le ibas a creer. Pero aquella persona que Él sabe que nunca se va a humillar, que nunca se va a arrepentir, que nunca lo va a aceptar, que nunca le va a creer, se mató y se murió y se fue al infierno. Pero no es que el Señor dice: este va al infierno y este va al cielo. No, Señor, pero es que yo quiero ir al cielo. Sorry, pero tú vas al infierno. Discúlpame, pero tú vas a ir al infierno. Señor, yo no quiero ir al cielo, pero tú vas a ir al cielo. Y eso es lo que se está diciendo, hermano. Lo cual para mí es absurdo, es falso. Eso es como decir que a Judas Dios lo escogió para que fuera el traidor y punto, que traicionara a Cristo. Señor, pero es que yo no quiero traicionarlo. Sí, pero tú vas a ser el que lo vas a traicionar. Y tú vas a ir al infierno. Eso es lo que están enseñando, hermano. De una manera, hermanos, así como que Dios obliga a las personas a hacer las cosas, como en el caso de Judas. Y eso, hermanos, a veces confunde a la gente y ven a Dios como un Dios injusto. Y la gente blasfema a causa de eso. Pero, hermanos, la verdad, hermanos, es que, miren, nosotros no lo sabemos todo. No podemos entender toda la palabra del Señor. Pero ¿qué entendemos? Que Cristo murió por nosotros. Que Cristo vino al mundo para morir por nosotros, para que nosotros, creyendo en Él, podamos tener la salvación y la vida eterna. Y eso nos debe de dar gozo, hermanos. Y eso nosotros debemos de compartirlo con las demás personas. No lo entendemos todo, pero sí entendemos que en Cristo hay salvación y hay vida eterna, hermanos. Amén. Y que a través de Jesucristo podemos ir al cielo. Fíjese lo que dice, voy a llevarlos a un pasaje en Isaías, por favor. Y luego vamos a ver otro pasaje en el Evangelio de Lucas. Isaías capítulo 9. Versículo 6.
Dice, porque un niño, es una profecía 700 años antes del nacimiento de Cristo. Porque un niño nos es nacido. Y luego dice, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. O sea, todo el reino de Dios, todo el reino estará sobre él, sobre su responsabilidad. Dice, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y luego dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. O sea, todo estará bajo su reinado, su poder. Dice, y la paz no tendrá límite. Una paz, hermanos, que sobrepasa todo entendimiento. Lo dice, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. O sea, para siempre, un reino eterno. ¿De quién está hablando? Del Señor Jesucristo. Ahora, cuando el ángel viene a anunciarle a María, eso es precisamente lo que le dice. Vamos a Lucas, por favor. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 1. Ahora, note usted, hermanos, en el pasaje que leímos en Isaías, que la profecía que le da, o que da Isaías, la vida de este ser que nacería, que es el Señor Jesucristo, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Dios encarnado, su vida comenzó como cualquier otro humano, como un niño, y nació de una mujer, pero virgen, una mujer virgen que Dios escogió. Y iba a ser un reino imperial que abarcaría toda la tierra, una paz sin límite, y sería un reino eterno. Veamos lo que le dice el ángel, porque es el ángel que viene a María, versículo 26, por favor, en capítulo 1, versículo 26. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel, en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Su reino no tendrá fin. Note usted esas palabras, hermanos. Ahora, hermanos, cuando Isaías da la profecía, ellos pensaban que en una venida del Mesías se iba a cumplir todo, porque no entendían. Pensaban que ese niño nacería y que no iba a morir, iba a ser el rey, iba a tomar el control de todo el mundo para siempre. Ni los mismos apóstoles lo entendieron, porque en el libro de los Hechos le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel? Y el Señor les dice, no os toca a vosotros saber las razones que solamente están bajo la potestad de Dios el Padre, o del Padre, o de mi Padre. No os toca a ustedes saber estas cosas. Hay cosas, hermanos, que no nos toca a nosotros saber, pero hay cosas que ya sabemos, y eso es lo que tenemos que publicar a las demás personas, lo que ya sabemos. El ángel Gabriel, hermanos, fue encargado de llevar el mensaje del cumplimiento de la profecía de Isaías.
El ángel Gabriel trae ese mensaje, que es el cumplimiento. Ahí se estaba cumpliendo la profecía. Pero ¿qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa? Que el Señor Jesucristo muere y no reinó. Y entonces, hermanos, pues María, ¿qué podría haber pensado? Bueno, pues el ángel me dijo que iba a ser rey, que iba a sentarse en el trono de David, iba a tomar el reino y eterno, para siempre. ¿Y qué pasó? Pero ella confió. Dios sabrá por qué. No lo entiendo todo, no lo entendí. Dios sabrá lo que hace. Lo que pasa, el Señor Jesucristo resucita, asciende a los cielos, y luego después Él comienza a inspirar a los apóstoles y a enseñarles. Y tenemos en el libro de Apocalipsis que el Señor Jesucristo regresa por segunda vez y va a reinar sobre esta tierra por 1000 años. Y ahorita está sentado en el trono a la diestra del Padre. Él es Rey de Reyes, hermano. Él es Dios encarnado y regresa a cielo, se sienta en su trono, está reinando y va a venir a reinar sobre este planeta por 1000 años. Y después nos va a llevar a la Nueva Jerusalén y va a continuar siendo el Rey por toda la eternidad. Es una verdad, hermano. Pero esta gente, hermanos, no lo entendieron, no lo podían entender. Pero muchos de ellos solamente confiaron. No lo podemos entender todo, bueno, vamos a confiar. Vamos a compartir lo que sabemos, lo que sí podemos entender, y tenemos la plena seguridad de que eso es lo que Dios quiere que hagamos. ¿Me estoy explicando, hermanos? Pareciera, hermanos, que Judas por eso lo traicionó, porque no vio que tuviera esperanzas de que él iba a ser el rey. Habla de amor, es una persona muy humilde, no se levanta, no está tratando de imponer su autoridad sobre este planeta. Habla de amor y como que no se le ve eso de que él va a tomar el control de Israel y del mundo entero. Y pues yo soy el tesorero y aquí va a haber bastante para mí, va a haber abundancia. Él pensando con su mente carnal, con su mente puesta en las cosas materiales. Y dijo, no, pues esto parece que este negocio no me está funcionando, no me va a funcionar, mejor aquí paro, lo traiciono, saco un dinerito y me retiro. Porque tenía su mirada puesta en las cosas de este planeta, hermanos. Y muchas veces nosotros, los humanos, hermanos, nos aburrimos de la palabra de Dios, no la entendemos y mejor ponemos la mirada en las cosas de este mundo y nos vamos a hacer las cosas de este mundo, a seguir en la corriente a las demás personas que son inconversas. Porque pues como que no podemos entender esto, pues dicen que viene pero no ha venido, que sí, que vamos a reinar con el Señor Jesucristo y esa es nuestra esperanza, pero no viene. ¿Qué está pasando? Y entonces comenzamos a seguir en la corriente a aquellas personas que están en el mundo. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Eso fue lo que hizo Judas. ¿Y sabe qué? No solo Judas. Imagínese usted que María se hubiera aferrado a ese pensamiento. El ángel me dijo que no moriría, que él iba a reinar. Y no, pues yo creo que esto es falso, esto es una mentira, esto es un engaño. El ángel trajo un mensaje de la misma presencia de Dios. Pero María humildemente, simplemente confió y dijo, Dios sabe lo que hace. Todo está en las manos del Señor. Hasta el mismo diablo, hermanos, hasta el mismo diablo se aprovechó y él pensó que había impedido el cumplimiento de la palabra de Dios. Y el diablo, hermanos, eso es lo que él hace, sembrar la duda en las personas. Pero el ángel y la palabra de Dios, hermanos, es la verdad. La Biblia es la palabra de Dios, es la verdad. Y nosotros tenemos que aferrarnos a ella, confiar con todo nuestro corazón en ella, que lo que dice es la verdad y se va a cumplir en su tiempo. Lo que no entendemos, no lo entendemos, lo entenderemos allá cuando estemos con el Señor. Pero lo que entendemos, hermanos, ten temor, aplícala a tu vida y vívela.
y compártela con las demás personas. ¿Me estoy explicando, hermanos? Fíjese que versículo 32 y 33 dice la palabra de Dios, palabras que le dijo el ángel. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Hermanos, cuando el Señor Jesucristo fue crucificado y lo matan, me imagino que el diablo hizo fiesta. Porque no cree usted que el diablo lo sabe todo. Me imagino que el diablo hizo fiesta, se gozó, pensando que había impedido el cumplimiento de la palabra de Dios. Y no solamente el diablo, hermano, los fariseos, los escribas y muchas personas, yo creo que pensaron que habían o que lograron impedir o estorbar los planes de Dios, hermano. Y los planes de Dios no se pueden estorbar, no se pueden parar. Los planes de Dios se van a cumplir, hermano. Tenga usted la seguridad que todo lo que está escrito se va a cumplir tal y como está. Todo lo que aquí está se va a cumplir. Ahora, por esa razón, quisieron deshacerse del niño. Veamos ahí en Mateo, por favor, hermano, capítulo 2, perdón. Mateo capítulo 2. El diablo tratando, mire, hermanos, si el diablo no pensara o no creyera que podía impedir los planes de Dios, no hubiera tratado de estorbar de la vida de ese niño, que ese niño creciera. Dice Mateo capítulo 2, dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, el día del rey Herodes. Mateo capítulo 2, ¿estamos ahí? Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. O sea, ellos se estaban guiando, dándose cuenta de que era un cumplimiento de una profecía que está en el Antiguo Testamento. Estas personas probablemente eran judíos que venían de Babilonia, de los que habían sido expatriados muchos años antes, eran descendientes de los expatriados, eran creyentes, ven el cumplimiento de la profecía, son guiados por el Señor, vienen a buscar al niño que ha nacido. Dice, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. O sea, ellos venían con el propósito de adorarle, reconociendo que era el Mesías, que era Dios encarnado. Dice, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Por qué usted cree que el rey Herodes se turbó? Dijo, se está cumpliendo aquella profecía, no era ignorante, y ese niño va a ser rey. ¿Y qué va a hacer de mí? Me van a destronar, me van a quitar el puesto. Dice, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo, o sea, el Mesías. ¿Dónde había de nacer el Mesías? Dios encarnado, que sería el rey. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Hermanos, ellos pensaban que este niño iba a ser rey, ¿verdad? Y que iba a tomar el reino, que se iba a sentar en el trono de David y que iba a reinar eternamente. Pero esos no eran los planes del Señor. Los planes del Señor son diferentes. Pero la profecía estaba. Y el ángel le dijo a María. Lo que quiero, hermanos, es que veamos que a veces no entendemos las cosas. No podemos entender toda la palabra de Dios. Hay que conformarnos a lo que entendemos y hay que ponerlo en práctica.
Y hay que compartirlo con otras personas. Y esta persona, Herodes dijo, este es el rey, este es el que va a ser rey. Y a mí me van a quitar el puesto, el lugar. No es que le importaran los hijos de él, los descendientes de él, porque a ese hombre no le importaban los descendientes, los mandaba a matar si alguien le levantaba la voz. Versículo 7 dice, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguar con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Usted sabe que eran mentiras, él lo que quería saber dónde estaba para ir, para mandarlo a matar. ¿Por qué quería matarlo? Porque quería estorbar los planes de Dios. ¿Quién estaba en Herodes y detrás de Herodes y de toda esta gente? El mismo Satanás, el diablo. ¿Por qué usted qué piensa que Satanás y Herodes trataron de matarlo? Porque pensaban que pueden o podían estorbar los planes de Dios. Y el diablo continúa creyendo que puede impedir los planes de Dios. Y él usa a sus siervos, sus falsos maestros, las personas del mundo, tratando de impedir los planes de Dios. Pero los planes de Dios se van a llevar a cabo tal y como están. Nosotros, hermanos, tenemos que decidir de qué lado estamos. ¿Estamos del lado del Señor, del ganador? ¿O estamos del lado de los perdedores? Del perdedor. Tenemos que aferrarnos por la fe en Cristo Jesús, de estar fieles y firmes del lado del ganador. ¿Quién es el ganador? Cristo Jesús, el Dios Todopoderoso. Satanás es el perdedor. No quiere dejarse perder, no quiere reconocer que está perdido. Porque él continúa tratando de arrastrar todo lo más que pueda. Y quiere confundir a la gente, aún a la iglesia. Que Dios nos ayude, hermanos, a mantenernos fieles y firmes. No hay cosa más importante que la salvación de las almas. No hay cosa más importante que la santificación de la iglesia. No hay cosa más importante que tener cuidado de las falsas enseñanzas. Y no hay cosa más importante que la vida eterna, donde vamos a pasar la eternidad. ¿Me estoy explicando, hermanos? Dice versículos 13 al 16, ahí mismo en Mateo capítulo 2, dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Quería matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo dicho o lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, porque los magos se fueron por otro camino, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Los fariseos, hermanos, la gran mayoría, ellos trataron de impedir la voluntad de Dios. Los escribas, el templo para ellos era un negocio. Herodes quería impedir los planes de Dios. Pero en cambio, hermanos, tenemos el caso de los magos, que ellos fueron a adorar a Dios. Humildemente fueron a adorar a aquel niño, que para ellos era el rey, era el Mesías. Los pastores, cuando el Señor nació, el ángel les dio las buenas nuevas y ellos fueron y adoraron a aquel niño que era el Mesías. Simeón, Ana la profetisa, que fueron al templo y adoraron al Señor Jesucristo. Nosotros sabemos, hermanos, que el cumplimiento de la profecía en su totalidad será en su segunda venida. Él murió, sufrió mucho, murió, fue sepultado. Sabemos que resucitó, que ascendió a los cielos. ¿Y por qué lo sabemos? Porque está en la Escritura.
Pero Él prometió que iba a regresar por segunda vez y viene para reinar sobre este planeta por 1000 años. Y Satanás va a ser lanzado al infierno, va a ser encadenado en el infierno. Va a volver a ser suelto por un poco de tiempo. Y después, hermanos, van a ser lanzados al lago de fuego. Y después nos vamos a ir a la Nueva Jerusalén, todos. ¿Cuántos vamos a ir a la Nueva Jerusalén, hermanos? Amén. Vamos a ir a estar en la Nueva Jerusalén. Y el Señor Jesucristo va a ser ahí el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y todos vamos a estar ahí adorándole por toda la eternidad. No sabemos qué tantas más cosas iremos a hacer. No sabemos. Es un futuro eterno para siempre, para siempre. Algunas personas dicen, va a ser muy aburrido. No. Va a ser algo precioso, algo gozoso. Sí, hermanos, si tan solo un momento que le cantamos al Señor con nuestro corazón aquí, con todo el corazón, y estamos adorando a Dios, sentimos paz, sentimos gozo. Imagínense estar en el cielo, hermano, donde ya no vamos a tener este cuerpo de carne. Donde no va a haber la influencia diabólica, satánica. Donde vamos a estar con un cuerpo glorificado y vamos a estar ahí en la presencia del Señor. Imagínense el gozo que se va a sentir. La presencia del mismo Dios, y todos vamos a estar ahí gozándonos. Va a haber tiempos de otra cosa también. No sé qué tantas cosas iremos a hacer allá estando con el Señor, pero va a ser un tiempo, toda una eternidad gloriosa, gozosa. Nada que se pueda comparar con las cosas de aquí, de este planeta, hermanos. Nada, absolutamente nada. Ahora, hermanos, vamos al libro de los Hechos, por favor. Vamos a ver ahí que los apóstoles también no podían entender la situación. En el capítulo 1 del libro de los Hechos. En versículo 6. Dice que entonces los que se habían reunido, cuando todos lo tengamos, hermano, me dice amén. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? La respuesta del Señor en el versículo 7, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y hoy en nuestros días sucede lo mismo, hermanos. En diferentes cuestiones, diferentes situaciones, doctrinas, que el arrebato de la iglesia, que la salvación se pierde. Y hermanos, eso distrae, y todo eso es obra del mismo diablo, hermanos, el mismo demonio, para distraer a la iglesia, para otras cosas. Que el plan de Dios, que es para salvar solamente a unos cuantos, porque Cristo murió solamente por un grupo escogido, dicen algunos. Cristo murió por solamente un grupo escogido. Cristo murió por todo el mundo, pero no todo el mundo le cree. Pero Cristo murió por todos. Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. No dice un pequeño grupo, dice al mundo. Y así, hermanos, hay tantas enseñanzas que no aprovechan en lo absoluto para la salvación. En lo absoluto. Ni para la santificación del creyente. Para lo único que sirven es para confusión de los oyentes. Confundir a los oyentes. Y muchas de las veces la razón es porque no entendemos toda la palabra de Dios, y en realidad no la entendemos toda, no sabemos todo, pero hagamos, hermanos, vuelvo y repito, hagamos lo que sabemos y entendemos. Quiero que analicemos bien este pasaje del libro de los Hechos, y vamos a ver, hermanos, hacia dónde el Señor Jesucristo los llevó a enfocarse. Versículo 4 dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén. ¿Estamos ahí, verdad, hermanos? Amén. Sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, ¿oísteis de mí? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, el enfoque aquí es el Espíritu Santo, que recibamos el Espíritu Santo. Y la palabra de Dios en Efesios nos dice cómo se recibe el Espíritu Santo. Cuando creemos al Evangelio, dice que somos sellados con el Espíritu Santo. Y ese es el sello de nuestra salvación. Es el sello de nuestra salvación. Cuando Cristo arrebata a la iglesia, hermanos, el Espíritu Santo se va a encargar de levantar a los creyentes y llevarlos a la misma presencia del Señor Jesucristo. Si no hay Espíritu Santo, no hay arrebato.
Pero el Espíritu Santo que mora en nosotros es el que nos va a levantar y va a transformar este cuerpo en un cuerpo glorificado. Entonces ellos le preguntan, la pregunta que le hacen: ¿restaurarás el reino a Israel? El Señor dice: nos toca a vosotros saber los tiempos de las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Versículo 8, hermanos. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando tengan el Espíritu Santo, entonces, dice, ustedes me van a ser testigos. Ahí fue donde el Señor los llevó a enfocarse. Ustedes van a ser testigos. ¿Tienes el Espíritu Santo? Debemos de ser testigos para aquellas personas que no conocen al Señor Jesucristo. ¿Estamos entendiendo, hermanos? ¿Me estoy explicando? Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Testigos fieles de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero llevarlos ahí vamos a terminar ahí en Segunda de Pedro, en el capítulo 3, y quiero, hermanos, enfocar ahí en 4 cosas. Segunda de Pedro, el capítulo 3, y quiero que veamos, hermanos, el enfoque de la palabra de Dios, el Espíritu Santo hablándonos. Primero, la salvación. Salvación de las almas. Después de la salvación, cuidado con la confusión. La salvación, y cuídate de la confusión, de las falsas enseñanzas. Que no dejes que te distraigan hacia otras cosas que no tienen nada que ver con la santificación de la iglesia, con la santificación de tu vida, porque no son bíblicas, son ideas de hombres. Así de que tenemos que tener mucho cuidado. Lo que es bíblico, hermano. Lo que es bíblico es palabra de Dios para ti y para mí, para nosotros. Pero lo que son ideas de hombres, hermanos, deséchalo. Porque lo único que hacen, hermanos, es sacarte del camino. ¿Y sabe qué? Aparte de sacarnos del camino, y claro, y eso también nos saca del camino, lo que voy a decir, nos vuelven fariseos. Nos volvemos fariseos. Porque lo que no es bíblico nos vuelve fariseos. Y nos lleva a creernos mejor que los demás, muy santos, muy perfectos, muy esto, muy lo otro. Y no tiene nada que ver con la Biblia. Entonces hay que escudriñar las Escrituras, hay que buscar qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Dios quiere tu santificación. Si tú eres salvo, tú tienes el Espíritu Santo, Dios quiere tu santificación. ¿Qué es santificación? Bueno, que consagres tu vida al Señor Jesucristo, de un todo a todo, desde lo de afuera, lo de adentro, tu manera de hablar, tu manera de vestir, tu manera de ser, de un todo a todo. ¿Pero para qué? Para la gloria de Dios. Para que podamos ser testigos de las demás personas, para que las demás personas vean a Cristo en nosotros. Entonces, hermanos, aquí lo más importante es la salvación. Y veamos ahí, estamos en el capítulo 3 de Segunda de Pedro. Veamos el versículo 9. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¿Cuál es la razón de su paciencia? Porque Él no quiere que nadie se pierda, que nadie perezca, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Versículo 15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. O sea, hermanos, ¿qué es lo que el Señor más importancia le está dando aquí? Me estoy explicando, hermanos. Estamos entendiendo. Podemos ver el punto del Señor aquí. La salvación de las almas, ¿verdad que sí? Tened entendido, dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro, dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor, ¿cuál Señor? El Señor Jesucristo, es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Después de la salvación, hermano, cuidado con las falsas enseñanzas. Cuidado, hermano, cuidado, porque, hermano, abundan. Enfócate a la palabra de Dios, concéntrate a la palabra de Dios, escudriña las Escrituras y pídele al Señor que te dé sabiduría para desechar lo que no es bíblico. Y abraza, métete en lo que sí es bíblico. Abrázalo para tu vida, tómalo, hazlo, vívelo. Pero lo que es bíblico, lo que es de Dios, lo que es palabra de Dios.
Versículos 1 al 8. Cuidado con la confusión, dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. ¿De qué es, hermanos? ¿Hacia dónde tenemos que tener memoria? ¿Qué es lo que tenemos que recordar? ¿Qué es lo que tenemos que escudriñar? Las palabras de los apóstoles, de los profetas, del Señor, y el mandamiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Verdad que sí? Amén. ¿Por qué, hermanos? Dice el versículo 3: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, engañadores, andando según sus propios deseos carnales, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. ¿Por qué? Porque tuvieron en poco, no creyeron. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de todos de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Versículos 16 y 17, hermanos. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que ustedes, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Y luego vamos a ver la santificación, versículos 11, 12, 14 y 18. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Hermanos, qué importante, ¿verdad? Es la palabra de Dios, ¿verdad?, que nos está diciendo que debemos de andar en santa, piadosa manera de vivir. ¿Qué es santo? Apartado del mundo, separado del mundo, ¿cierto? Separados de las costumbres, de las influencias mundanas. Y luego dice el 12, esperando y apresurándoos. O sea, poniendo mucha atención, mucha diligencia, estar bien interesados, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en los cuales encendiendo serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. 14 y 18 dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar rápidamente, con diligencia, ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Y la vida eterna, versículo 13. La vida eterna. 4 cosas muy importantes, hermanos: la salvación, cuidado con la confusión, la santificación y la vida eterna. Versículo 13. Pero nosotros esperamos, esa es nuestra esperanza, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Así que tenemos que, hermanos, asegurarnos de que no estamos distraídos del verdadero objetivo, que es la salvación de las demás personas. Tú ya eres salvo, yo soy ya salvo. Bueno, tenemos que enfocarnos en la salvación de las demás personas. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues hablar palabra. Tenemos que santificar nuestra vida, no participar de las mundanalidades de las demás personas. Tenemos que ser testigos con las demás personas. No es que no vamos a hablar con los inconversos, claro que sí. No nos vamos a esconder. Dice la palabra de Dios que nadie pone una luz debajo de un almud y la esconde, o debajo de la cama. Pero no participemos. ¿Se acuerdan que dice el mismo apóstol Pedro? Y dice: no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. No participes.
Porque si no van a decir, no, pues dice que es cristiano, pero pues, ¿dónde? Es igual que nosotros. Esa es la voluntad del Señor, hermanos. Salvación, nosotros ya somos salvos, la salvación de las demás personas. Cuidado con los falsos maestros, la confusión, santificación y la vida eterna. Es lo más importante. Quiero que terminemos leyendo los dos versículos 17 y 18, hermanos, ahí. Segunda de Pedro 3, 17 y 18 dice así: así que ustedes, nosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guárdate. No sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora ya está el día de la eternidad. Amén. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Y que Dios los bendiga a ustedes y a mí también. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por su amor y por su misericordia. Gracias, Padre, por su palabra. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo que ha hecho morar en nosotros. Gracias por su presencia aquí en medio de nosotros. Gracias, Señor. Gracias por su paciencia. Ayúdenos a ser cada día mejores siervos suyos, mejores servidores. Que cada día, Señor, estemos buscando más y más la santificación de nuestras vidas. Y que seamos testigos con nuestra boca, con nuestros hechos, de que usted vive en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.